Saludos, señoras y señores, muy buenos días. El Centro Aragonés de Elche les da la bienvenida a esta retransmisión en directo que les vamos a ofrecer con motivo del Festival de Jotas en este 12 de octubre que se va a llevar a cabo en el Gran Teatro de Elche. Como cada año, desde hace décadas, el Centro Aragonés celebra el Día del Pilar, ofrecido principalmente para todas las personas que deseen compartir este gran día en este lugar como es el Gran Teatro de Elche, y especialmente con toda la familia aragonesa que en Elche es numerosa y que su descendencia ha permitido que en los últimos tiempos se mantenga esta tradición de celebrar el Día del Pilar. Pero no solo este acto es el que hoy vamos a tener ocasión de recordar dentro de la celebración de los actos conmemorativos de las Fiestas del Pilar de 2023, sino que también vamos a recordar que ayer, por ejemplo, se celebró la tradicional Ronda Serenata a la Virgen del Pilar y a la Virgen de la Asunción, que pudimos ofrecer en directo desde la Basílica de Santa María. Además, el pasado día 30 tuvo lugar también la llamada a la participación de todos estos actos con el pregón pronunciado por la compañera periodista Maite Vilaseca, que también ha participado en la práctica totalidad de los actos. Ahí estamos viendo a las reinas y damas de Elche, también a la representación municipal, con la concejala de festejos, con la concejala también de Cultura, que en estos momentos, junto con también representantes de los grupos municipales, van a tener la oportunidad de asistir a este acto que está a punto de comenzar y que les vamos a ofrecer en directo con la colaboración del Ayuntamiento de Elche, del Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca y el Gobierno de Aragón. Les animamos a que compartan todo esto que hoy vamos a ofrecerles en directo a través de la señal que de forma simultánea realizamos en Facebook, en YouTube, en Twitter y en Twitch, desde los canales del Centro Aragonés de Elche. En breve saldrá la presentadora que nos introducirá en cada uno de los temas que se va a cantar y bailar. Habrá un descanso y una segunda parte que se reanudará tras unos minutos. Esto está a punto de comenzar. Sale la presentadora, que ya se dirige al público. Señora concejala de festejos, doña Inma Mora. Miembros de la Corporación Municipal del excelentísimo Ayuntamiento de Elche. Señora pregonera, reina y damas de las fiestas de la ciudad. Presidentes y representantes de las diferentes asociaciones ilicitanas. Queridos amigos, que año tras año acompañáis con vuestra presencia al grupo de Jotas del Centro Aragonés. Queremos aprovechar la ocasión que nos brindan las nuevas tecnologías para saludar y felicitar las fiestas del Pilar a todos los aragoneses y a todas las casas de Aragón, de España y del resto del mundo, que como nosotros festejan a nuestra Virgen del Pilar. También a aquellos que están siguiendo la retransmisión de este festival que están llevando a cabo nuestros amigos de Versión Radio, Antonio Sánchez y Javier Muñoz Comunicación, por las páginas del Centro Aragonés de Elche, que tenemos abiertas en las distintas plataformas: Facebook, YouTube, Twitch, X e Instagram. Un año más celebramos en este escenario del Gran Teatro de Elche la festividad de la Virgen del Pilar. Y como cada año, con el grupo de Jota del Centro Aragonés de Elche, vamos a hacer un recorrido por las 3 provincias de Aragón. Comenzamos este festival con la actuación del grupo de baile. En la provincia de Huesca, en la comarca de la Hoya de Huesca, encontramos la población de Almudévar. En el mes de septiembre, del 7 al 12, celebran sus fiestas mayores en honor a la Virgen de la Corona. Para festejarla son las chicas del grupo de Jota quienes les van a ofrecer ahora la Jota del 1 de mayo.
bailado. Alrededor del año 2002, el riojano Santiago Urtubia, compositor y cantador de jotas, compuso una jota riojana, pero el 22 de julio del año 2011, el oscense Roberto Ciria, Premio Extraordinario de Canto del año 2006, cantó esta jota ante un palacio de congresos de Huesca abarrotado y acompañado de su profesor y amigo Toño Julve, que había hecho los arreglos con una variación de Juanjo Almarza. Fue recibida con un impresionante aplauso y después incluida en el disco A ritmo de jota. Con todos ustedes, Rosa de invierno, dúo interpretado por Javier Jarque y María Pereda. Rosa de invierno, que por ti yo soy rocío, si por ti río, si por ti río. Mira si te estoy queriendo, rosa de invierno. Rosa de invierno, y me acomodo en tus labios, y si te extraño, y si te extraño, del rocío voy al hielo, si yo te pierdo. Si yo te pierdo,
rocío voy al hielo, si yo te pierdo, si yo te pierdo. Mira si te estoy queriendo, rosa de invierno, rosa de invierno. El del azafrán es uno de los cultivos más antiguos de la humanidad. Diferentes civilizaciones empezaron a cultivarlo hace más de 3.000 años. Su planta es pequeña, apenas 15 centímetros de altura, de la que surge la cebolla o bulbo, de la que van a nacer numerosas plantas en cosechas distintas. El fruto aparece con la flor, de color azulado o morado. Son los pistilos, llamados briznas o brines. De ahí que la acción de cosechar sea conocida como esbriznar, o como en la provincia de Teruel se dice, esbrinar. Este cultivo tuvo su gran relevancia durante mucho tiempo en amplias zonas de Aragón, especialmente en la comarca del Jiloca, y ha marcado un tiempo y a una sociedad que ha vivido volcada en su recolección y que está intentando recuperar la importancia que tuvo su cultivo. De la importancia del cultivo y explotación de estas tierras queda como testigo un museo monográfico en Monreal del Campo, donde hay más de 150 herramientas y utensilios, piezas donadas por los vecinos, que se utilizan para preparar la tierra, plantar, recoger y esbriznar el azafrán. Quedan también los recuerdos de muchas personas y un canto popularizado por los grupos folclóricos, obra de los músicos de Cella, Juan Mateo Torres y Pedro Jarque, realizado como homenaje a las mujeres de esa localidad que trabajaban esbriznando el azafrán, tarea difícil que requiere enorme dedicación y que queda reflejada en la letra de la canción. Con todos ustedes, nuestro grupo de canto interpretando Las esbriznadoras de Cella. Moza que de mañana y muy temprano vas a coger la rosa y el viento frío hiela tus manos, que las esbriznadoras de Cella entonan este cantar con la aroma de las flores, con el aroma de las flores, que se cría el azafrán, perfumarán los altares de la Virgen del Pilar, de la Virgen del Pilar, con la aroma de las flores. Tenga una viña junto a un azafrán, no necesita testas para vendimiar, que las esbrinadoras cuando al campo van de racimo en racimo las vendimiarán. La jota hurtada es una danza tradicional que se originó en Albarracín, en la provincia de Teruel.
En el año 2005, después de más de 30 años de olvido, se recuperó la antigua tradición de bailar esta jota, gracias a la inquietud de unos vecinos que en su época aprendieron esta danza y que fueron los encargados de enseñarla al resto. Tradicionalmente, la jota hurtada se bailaba en Albarracín para las fiestas del mes de mayo, para el Día de la Virgen del Carmen y durante las fiestas patronales que se realizan en septiembre. Esta jota se llama así porque cuando se baila, el bailador hurta la chica al compañero. Tiene una introducción mientras se colocan las parejas y empieza la melodía con un tema repetido, limitado por el tiempo que el grupo de baile determine. Esta vez contamos con una percusión especial, pandereta, triángulo, botella de anís y caja china. En este baile, el movimiento de brazos es suave y se llevan a la altura del pecho, de forma relajada. Los pies se desplazan con movimientos suaves, lentos y elegantes. Se ejecuta sin castañuelas. Con todos ustedes, la jota hurtada de Albarracín.
estrenada por nuestra cantadora el 4 de julio del año 2010, en la gala de indumentaria que nuestro centro les ofreció con motivo de su 30 aniversario, van a volver a escuchar una canción de cuna en lengua chesa, una de las variedades dialectales del aragonés más arraigadas en el Pirineo de Huesca, de uso habitual entre los habitantes de Echo y Siresa, y que se ha conservado gracias a la persistencia de sus vecinos, ya que hasta el año 2014 no se empezó a impartir como asignatura optativa en las escuelas públicas del Valle de Echo, sino que se transmitía entre familiares y amigos, con música de José Lera y letra de Victoria Nicolás, Soñando, con una dedicatoria muy especial. Con todos ustedes, Fernanda Navarro. Buenos días. Cantar esta nana es un lujo y multiplicado cuando tienes niños que puedes dedicárselos. Siempre lo he hecho y ahora ha coincidido y gracias a Dios tengo unos niños. Hay algunos que ya colaboran con nosotras, con todo el grupo, claro está. Y estoy contentísima de poder dedicárselos. Es una satisfacción enorme. Estas niñas son, porque son niñas todas, lo siento, son niñas todas. Pilar, Chloe, Carla y una que estamos esperando verle la carita, pero que espero que también se colabore. Julia. Para todas ellas, soñando. Luna
momento. Y dice que te duermas, que no hayas miedo, y soñando tú chugas con un lucero, implindo de alegría lo firmamento. Aduerme, Nirna, duerme, ya duerme, Nirna, que tu madre con Goyo tacuna y mima. La 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 la, 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 la 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 la. Gracias, Fernanda, por la parte que me toca. Por eso no querías decirme a quién iba dedicada. No, por eso lo he hecho yo. Gracias. Mi nieta Pilar. Bueno, seguimos. El dance está unido a la tradición religiosa del lugar, puesto que se representa el día de la fiesta mayor. Habitualmente cuenta con un pasacalles para acompañar al santo en la procesión anterior a la misa mayor, hasta la entrada de la iglesia, ya que los danzantes no participan en los oficios. En los paloteaos, los danzantes siguen el compás que marca el chocar de los palos que llevan en sus manos, ritmo y movimiento que encuentran variantes en los diferentes grosores, longitud y material con que estos están hechos, así como con la fuerza, velocidad o dureza con que se realiza la pegada. El dance del Raval ha sido conservado e interpretado por la Asociación Cultural Rollo del Raval. De él aparecen referencias bibliográficas en 1810. Se recuperó en los años 90 del siglo pasado, ya que se dejó de reproducir durante los años 50. Los antiguos danzantes les enseñaron, además del pasacalles, dos mudanzas, la tórtola y el rey de campaña. Seguidamente, nuestro grupo de baile nos va a ofrecer un paloteado que se baila en bloques de 12 danzantes, la hermosa Cardelina, nombre con el que en Aragón es conocido el jilguero, para a continuación seguir con un bloque de solo 8 danzantes para presentarles la mudanza del rey de campaña del dance del Raval. Hoy quiero hacerles... Acaba de entrar en el escenario nuestro último debutante, Rubén.
el clamoroso éxito de la película Nobleza Baturra en España, Latinoamérica y otros países provocó que en medio del mundo se identificara a la mujer aragonesa con la encantadora campesina a la que Imperio Argentina dio vida en esta película, en la que además interpretaba con su inmensa delicadeza y dulzura las jotas, la segadora y el carretero. Imperio cantaba casi con un susurro: bien se ve que estás mañica de un mañico enamorada. Y va a ser ahora otra de nuestras cantadoras quien les deleite con esta canción de la película de Florian Rey, Nobleza Baturra, del año 1935, con música y letra de Rafael Martínez y José de Rivera. Con todos ustedes, María Perea interpretando Bien se ve. Tres jotas tienen en su nombre el de la capital de Teruel. Son las conocidas como la jota repetida de Teruel, la jota tranquila de Teruel y la jota seguida de Teruel. El nombre de cada una va acorde con sus características y la velocidad a la que se baila. Es una jota que se baila de forma delicada
y algunas de sus principales características son la forma de tocar las castañuelas, finalizando el toque con un repiqueteo al dar las vueltas y el paso que llaman los enroscaos, que también se ejecutan en la despedida. Esta jota queremos dedicarla al matrimonio Jarque Timoner. Los padres de Javi y Mónica, especialmente a Amado, natural de Formiche Alto. Creo que lo tengo por ahí enfrente. En la provincia de Teruel, vino a Elche, como algunos de sus paisanos, buscando una vida mejor. Y aquí echó raíces y formó una familia, con sangre ilicitana y aragonesa. Con todos ustedes, la Jota de Teruel.
Bueno, vamos a hacer ahora un breve descanso. Sí, porque me voy a morir. Dice Javi que se va a morir, el pobre. Habrá que hacerle algo. Durante el descanso tendrán en el vestíbulo del teatro a socios del Centro Aragonés que les ofrecerán lotería de Navidad por si les interesa comprar. ¿Vale? Nos vemos en 10 minutos. Bueno, pues ha concluido esta primera parte del Festival de Jotas que les muestra en directo a esta hora de la mañana de este 12 de octubre de 2023 el Centro Aragonés de Elche desde sus distintos canales. Estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter y en Twitch, por si desean también compartirlo con quienes lo deseen, porque hoy el Centro Aragonés vuelve a cumplir con la tradición de festejar a la Virgen del Pilar tras una misa baturra que ha tenido lugar como cada año en la Basílica de Santa María, y tras una estupenda noche la que se vivía ayer con una multitudinaria participación del público y también una representación importante del Centro Aragonés que asistía a la Basílica de Santa María para celebrar la ronda serenata. El día 30 de septiembre fue cuando el pregón dio paso a una celebración que tradicionalmente el Centro Aragonés de Elche lleva a cabo durante estos días con motivo de la celebración de las fiestas de la Virgen del Pilar. Hemos hecho un recorrido por algunos lugares de la tierra aragonesa donde a través de las fotografías que el Centro Aragonés ha preparado en el día de hoy también nos sirve para ilustrar en todo momento la celebración de este día. Por tanto, estamos encantados de poder conocer tantas cosas gracias al trabajo de investigación que realiza el Centro Aragonés de Elche, no solo a través de la música, no solo a través del baile o el canto, sino también a través de otras muchas cosas, como por ejemplo la indumentaria que hemos visto hasta el momento, algunos bailes tradicionales como el paloteao que veíamos anteriormente y que es un clásico, junto con esos elementos que se recuperan y se adaptan para la escenificación de este gran espectáculo. Tenemos por delante una segunda parte que seguro va a ser del agrado de todo el mundo de nuevo, porque el Centro Aragonés de Elche organiza una segunda parte igual que la primera, muy bien medida, muy bien pensada, donde también escucharemos los parlamentos del presidente y de las autoridades municipales que tengan previsto participar en esta conmemoración del día. Estamos en directo, las 12 de la mañana y 56 minutos. El Centro Aragonés de Elche les da las gracias por acompañarnos en este día en el que comenzaremos también con el sonido de los tambores. Ese grupo de tambores que el Centro Aragonés de Elche ha organizado en los últimos tiempos, con tambores impresionantes, algunos con unas medidas importantes, que tanto para el peso como para poder tocar el tambor requiere una habilidad y unos conocimientos de percusión, de ritmo, de música, y así poder organizar
su participación. Estamos viendo últimamente, en los últimos tiempos, cómo el Centro Aragonés participa a lo largo del año en muchas otras celebraciones, como pueda ser el caso de las fiestas de agosto, donde también en la serenata es fácil ver al Centro Aragonés, en las fiestas de la Avenida de la Virgen, en la que participa también el Centro Aragonés, y otras muchas celebraciones, también con el grupo de tambores, que donde se requiere su presencia, el Centro Aragonés está ahí, rompiendo la hora, no solo en Elche, sino en otros muchos lugares donde el Centro Aragonés ha sido requerida su presencia, y donde en breve escucharemos el sonido, el estruendo de ese espectacular sonido que el Centro Aragonés trae de nuevo a este gran teatro de Elche. Javier Muñoz, buenos días. Buenos días, Antonio Sánchez. Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en este Día del Pilar. Felicidades en esta jornada, en este día, con un teatro, con un gran teatro repleto de público que, como todos los años, se llena. Antes de que abrieran las puertas había cola ya en la glorieta. Llegaban rápidamente los integrantes del Centro Aragonés de Elche desde la Basílica de Santa María, porque hay que recordar que esta mañana a las 10 se ha hecho también en el templo la misa baturra, la misa jotera, y luego han venido a este gran teatro para que todas las personas que están aquí disfrutándolo en vivo y en directo, y también todos ustedes, todos vosotros que estáis al otro lado de todos los canales del Centro Aragonés de Elche, disfrutando de este espectáculo que preparan con todo el cariño a lo largo de todo el año. Y es importante también este descanso, este receso que hacen durante estos minutos, porque las voces de la gente que canta y sobre todo de la gente que baila pues tienen que descansar un poquito, y siempre viene bien estos minutos de descanso. Aparte de las muchas personas que ocupan el teatro, pues también, como decíamos al principio, representantes del ayuntamiento, la reina mayor, las damas mayores de las fiestas de Elche, y representantes también de infinidad de entes festeros y culturales de Elche que no han querido perderse en este día 12 de octubre del año 2023 este espectáculo, este Festival de Jotas del Centro Aragonés de Elche. Con este acto van a culminar las actividades que han organizado para este año, que comenzaban con el pregón de la periodista Maite Vilaseca. El día 9 también hicieron, como suele ser habitual, en la calle donde está la sede del Centro Aragonés, una mañana de juegos tradicionales. Anoche la ronda serenata a la Virgen del Pilar y a la Virgen de la Asunción en la Basílica de Santa María, con ese recorrido que hicieron desde la sede del Centro Aragonés por la calle Vicente Blasco Ibáñez, atravesando también el puente de Altamira hasta llegar a la Basílica de Santa María. También se hizo anoche la retransmisión en directo de ese acto, de esa ronda serenata, por si quieren verla en cualquiera de las redes, en cualquiera de los canales del Centro Aragonés de Elche. Un acto también emotivo que todos los años, cada noche del 11 de octubre, se hace en la Basílica de Santa María. Cuando llegan a las puertas del templo, cantan y bailan, luego piden permiso al cura párroco de Santa María. El presidente del Centro Aragonés así lo hace, para que les dé permiso para entrar, y ante el altar, ante las imágenes de la Virgen del Pilar y la Virgen de la Asunción, pues también cantan y bailan, y luego ya se retiran para descansar, porque, como decimos, los integrantes del Centro Aragonés el día 12 lo empiezan temprano, tienen que tenerlo todo preparado para esa misa baturra, la misa jotera que hacen a primera hora, a las 10 de la mañana, y luego ya hacia este gran teatro para disfrutar también del Festival de Jotas, para ofrecernos este espectáculo que hemos visto ya. La primera parte, estamos en el descanso, estamos en el receso. En un instante comenzará la segunda parte de este Festival de Jotas. Bueno, pues pendientes del inicio de esta segunda parte, que de nuevo
vamos a tener ocasión de mostrar, como siempre hacemos cada año, el 12 de octubre, el Día de la Virgen del Pilar, un día importante para el Centro Aragonés de Elche. También aprovechamos en este día para saludar a toda la audiencia que nos sigue en este Día de la Hispanidad, en este Día de la Fiesta Nacional, en este Día de la Guardia Civil, y para el Centro Aragonés de Elche, como no podía ser de otra forma, Día del Pilar, día importante. Desde aquí también a todas las casas aragonesas de España que tras la celebración de las fiestas de la Virgen del Pilar, muchas de ellas recurren también a escuchar y ver lo que se ha celebrado en Elche en esta celebración del 12 de octubre, día en el que está toda la atención centrada en Zaragoza, en la Basílica de la Virgen del Pilar, pero en el día de hoy en el que también en Elche tenemos nuestra celebración particular gracias al Centro Aragonés de Elche. Y gracias también en el resto del territorio español, donde las casas aragonesas están celebrando hoy el Día del Pilar. En muchos lugares de nuestra comarca que también festejan el Día del Pilar, que desde aquí aprovechamos para enviar un cordial saludo en esta conmemoración del 12 de octubre. En breve ya estamos viendo que el equipo técnico del Gran Teatro de Elche se prepara para poder disfrutar de esta segunda parte. El público que ya de nuevo toma asiento, y en unos minutos veremos esta magnífica puesta en escena que el Centro Aragonés de Elche va a realizar en la segunda parte del Festival de Jotas, un festival que ha recorrido distintos lugares de la ciudad, como es el caso de la rotonda del Parque Municipal hace ya muchas décadas, con el riesgo que tenía de presentarse un día de lluvia. Afortunadamente en los últimos tiempos no tenemos lluvia para que se suspenda este festival, pero que también necesitamos el agua, que parece ser que volverá en los próximos días, porque este tiempo de bonanza llega a su fin. También el Centro Aragonés de Elche ha pisado otros escenarios, como es el caso del Centro de Congresos, donde en alguna ocasión las inclemencias del tiempo han obligado a trasladar de forma rápida. Me viene a la memoria el año 2007, donde hubo que trasladar por esa lluvia intensa que se presentó en la mañana del 12 de octubre, cuando estaba previsto celebrarse en la rotonda del Parque Municipal, y tuvo que trasladarse toda la organización hasta el Centro de Congresos. Por esa razón, el Centro Aragonés de Elche decidió en su día traer al Gran Teatro de Elche, con la colaboración del Ayuntamiento de Elche, este festival por varias razones aquí. Primero, porque el 12 de octubre es un día festivo. El Centro Aragonés de Elche, por su historia, ya suele solicitar este emplazamiento para la celebración del Festival de Jotas, y porque este lugar también está preparado para acoger una importante participación y presencia de público. Y además un aspecto importante también a destacar, que lo estamos viendo en esta primera parte del Festival de Jotas, que ya hemos disfrutado, y en estos últimos días, hablando con el presidente del Centro Aragonés de Elche, con Javier Jarque, nos indicaba que hay mucha gente joven en el Centro Aragonés. Hemos visto también esas fotografías justo antes de que cantara Fernanda Navarro, incluso de una ecografía, o sea que mucha gente joven, muchos niños, muchas niñas que se van incorporando también al Centro Aragonés, o sea que tienen futuro por delante. Y en un instante comienza ya la segunda parte. Estamos escuchando la voz que indica a las personas que vayan tomando ya su asiento, porque en un instante, como decimos, comienza esta segunda parte. Vamos a disfrutar con el Festival de Jotas del Centro Aragonés de Elche, que sigue en el Gran Teatro de Elche en este Día del Pilar, en este 12 de octubre del año 2023. Bueno, pues ya estamos con el equipo preparado. En breve escucharemos
el inicio de esta segunda parte que les ofrece en directo el Centro Aragonés de Elche. Gracias por este seguimiento, les invitamos a que lo compartan y nos vamos hasta el escenario. Continuamos con la segunda parte de este festival. Con todos ustedes, el grupo de tambores y bombos del Bajo Aragón del Centro Aragonés de Elche. 9 localidades del territorio popularmente conocido como Bajo Aragón, en el norte de la provincia de Teruel, conforman la ruta del tambor y el bombo. Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Híjar, la Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Gaén. La suya es la manifestación más genuina de la Semana Santa aragonesa. Aunque la celebración varía entre localidades, en general se repite el mismo esquema para todas ellas. En la madrugada del Jueves Santo o la mañana del viernes se rompe la hora, cuando centenares de tambores y bombos comienzan a tocar al unísono. Durante los siguientes días, los tambores y bombos acompañan las distintas procesiones, aunque en realidad su sonido es constante, gracias a las pequeñas cuadrillas que recorren los pueblos tocando en todo momento. Vamos a disfrutar de la actuación del grupo de tambores y bombos del Bajo Aragón del Centro Aragonés, otro de los motores musicales de la asociación, representativo de la cultura y tradición religiosa de Aragón. Esta vez se intenta representar la participación de tambores y bombos en una procesión, con una agrupación de distintos toques del Bajo Aragón. Con todos ustedes, el grupo de tambores y bombos del Bajo Aragón del Centro Aragonés.
Alcaine es una localidad de la provincia de Teruel, que en el año 2018 contaba con una población de solamente 63 habitantes. Desde allí, el grupo de canto nos trae el ritmo de panaderas, que es el nombre que recibe un tipo de canción de trabajo, usado como comparsa durante las largas horas en el trabajo en el medio rural en gran parte de España. Pudo tener su origen en la necesidad de amenizar aquellas labores tediosas, monótonas o mecánicas que podían someterse a una base rítmica, como los cantos de siega o de vendimia, o las tonadas rítmicas durante la esquila, la molienda, el amasado del pan. Es tan simple o tan complicado como utilizar únicamente las manos para establecer un ritmo de fondo de la canción armonizada a 3 voces. Con todos ustedes, el canto de las panaderas de Alcaine. Tampoco es tan fácil como parece. El barrio del Arrabal está situado en la margen izquierda del río Ebro. Cuando atravesamos el puente de piedra, nada hace pensar que entre sus modernas edificaciones se esconde la parte más antigua del barrio, de configuración medieval y única en la ciudad. Desde la calle Sobrarbe podemos acceder al interior del casco histórico del Arrabal, a través de las calles Horno, Ibort y Villacampa, y descubrir que en unos pocos pasos hemos retrocedido varios siglos en la historia.
Desde su pequeño mirador podemos ver la hermosa estampa presidida por la Basílica del Pilar. Este barrio tiene una historia interminable y que cuentan sus calles. A los vecinos y vecinas del Arrabal, a lo largo de su historia, les ha tocado defender el puente de piedra y la entrada a Zaragoza. Recordemos las batallas que se llevaron a cabo durante los 2 sitios de la Guerra de la Independencia. Si quieren conocer su esencia, les recomendamos pasear por las calles del Arrabal antiguo y, si es de la mano de sus vecinos, mejor, ya que es el único barrio de Aragón que cuenta con su propia guía turística y los miembros de la Asociación de Vecinos del Arrabal les harán una magnífica visita guiada. Allí contamos con una familia muy querida por los integrantes de este centro: Cristina Checa, Paco Castillo y sus hijos Sergio y Jorge, que siempre nos han recibido con los brazos abiertos y se han desplazado hasta nuestra ciudad o nos han acompañado en las concentraciones de las Casas de Aragón en el exterior infinidad de veces. Allí adquirieron y consolidaron, con el paso del tiempo, Javier y Mónica Jarque, el estilo de jota que tenemos en este grupo. En el Arrabal pasaron muchas horas, hicieron muchos ensayos con el grupo del Rollo del Raval, iniciándose Javi en el canto con Jesús Burriel, uno de los cantadores y profesores de jota más destacado de las últimas décadas, y una referencia para el barrio del Arrabal y para todos los que aman la jota. Para todos ellos, nuestro cariño y agradecimiento. Con todos ustedes, la jota del Arrabal.
Duerme la noche aragonesa por esas calles del Raval y junto al Ebro, la Ronda, con sus guitarras está para cantarle nuestra jota a la Virgen del Pilar. Así empieza un pasodoble compuesto por Tomás Asiaín Magaña, compositor nacido en Tudela en 1922, entre cuyas obras cabe destacar la suite de las tres danzas, Misa solemne de Sallén de Gallego, Pirinaica, múltiples composiciones para coro y la transcripción de La muerte no es el final. Inició sus estudios musicales a muy temprana edad. A los 18 años ingresa como educando de música en la banda de música de la Academia General Militar de Zaragoza. Aprobó oposiciones para clarinete y requinto en Madrid, con el número 1 de su promoción, siendo destinado a la banda de la Academia Auxiliar de Madrid. Fue director titular de numerosas bandas de música militares y agrupaciones corales y también se dedicó a la docencia. En 1983 pasa a la Reserva Militar Activa con el grado de comandante director músico, falleciendo 6 años más tarde, pero sin haber dejado la gran actividad de la que hacía gala. Obtuvo numerosos premios a su gran labor musical. El premio de composición con un concurso convocado por el diario Pueblo de Madrid con Bolero para dos. Título de composición por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. En 6 ocasiones ganó el primer premio con el Concurso Nacional de Coros Polifónicos. En 3 ocasiones ganó el primer premio en el Festival de Masas Corales Canal de las Bardenas, Tejea de los Caballeros. Premio Conservatorio de Música de Zaragoza con el Orfeón Jacetano. Sueldo jaqués, máxima distinción del Ayuntamiento de Jaca. Medalla Johann Strauss, impuesta por la Embajada de Austria en España. Y primer premio en el Concurso Nacional de Pasodobles de 1961, con la pieza que hoy vamos a escuchar. Su gran conexión con las tierras aragonesas le llevó a componer un pasodoble en el que homenajeaba al barrio del Raval de Zaragoza. Con todos ustedes, nuestra rondalla interpretando la Ronda del Raval.
necesitan tiempo para cambiarse. Los chinos fueron los inventores del tejido de seda, con una técnica que guardaban en estricto secreto y cuya divulgación estaba penada con la muerte, para proteger el monopolio de su cultivo. Tanto es así que mientras unos dicen que fueron unos monjes los que los sacaron de China, los huevos de la seda, de los gusanos de la seda, los sacaron escondidos en los bastones, otras crónicas cuentan que fue una princesa, como venganza porque su padre la hizo casarse con un príncipe extranjero, la que sacó los huevos escondidos dentro de su complicado peinado. Con este tejido se elaboraban vestidos, colchas y cortinas con las que decoraban sus casas. Estas manufacturas eran trasladadas hasta Filipinas por los mercaderes chinos y en Manila fue donde las vieron los comerciantes españoles que las incluyeron entre las mercancías del galeón de la China, que trasladaban las mercancías a España a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Los dibujos que contenían aquellas sedas representaban una simbología concreta. Eran comunes los motivos vegetales, animales o seres mitológicos, además de escenas humanas en las que incluso se representaba al propio emperador. Existen varias teorías del nacimiento ibérico del mantón. Supongo que conocerán la historia de las cigarreras de Sevilla, que utilizaban para abrigarse la seda en la que llegaban envueltas las hojas de tabaco para protegerlas de la humedad. Las cigarreras fueron cambiando los dibujos de los tejidos que llegaban al puerto fluvial de Sevilla por grandes y coloridas flores como las rosas o los claveles, y al añadirle los flecos pasaron a convertirse en lo que conocemos como mantón de Manila. Los mantones se hicieron en España inmensamente populares, pero poco a poco se sucedió un proceso de transformación. Al principio constituyeron un artículo de lujo, pero a partir del segundo tercio del siglo XIX se generalizó su uso y su posesión fue la aspiración de cualquier mujer, independientemente de su nivel económico. Con cenefa, con más o menos dibujos bordados, con flores, con animales o motivos chinescos, imperio, ala de mosca, isabelinos, modernistas, con más o menos fleco y enrejado. Tener un mantón de Manila es tener una obra de arte para cubrirse, una herencia que pasa de madres a hijas y nietas. Pues como homenaje a esta obra de arte, el grupo de Jota les trae la Jota de los mantones.
Agustina de Aragón es el nombre con el que ha pasado a la historia y a la leyenda Agustina Raimunda Zaragoza Domenech, por su heroísmo en la Guerra de la Independencia. Poco suele conocerse de Agustina más allá de la hazaña durante el primer sitio de Zaragoza en 1808, cuando en el asalto de los franceses al Portillo de San Agustín arrebató de las manos de un artillero moribundo una mecha y prendió la mecha de un cañón repeliendo el asalto. Goya le dedicó uno de sus grabados de la serie Los desastres de la guerra, titulado «Qué valor», en el que una esbelta figura femenina de espaldas aplica el botafuego a un cañón rodeado de cadáveres de artilleros. Pero no fue este un hecho aislado, sino el más notable por las consecuencias de su heroico comportamiento en la defensa de la patria frente a los franceses. Las principales hazañas están narradas por ella misma en un memorial fechado en agosto de 1809, ahora en su expediente militar existente en el Archivo General Militar de Segovia, puesto que el 30 de agosto de 1809, 6 meses después de la capitulación, se le reconoció el grado de subteniente de infantería. Murió en Ceuta, donde vivía con su hija, el 29 de mayo de 1857, siendo oficial vivo y efectivo del Ejército, y fue enterrada en el cementerio de Santa Catalina. El 14 de junio de ese año, el Ayuntamiento de Zaragoza acordó comenzar las gestiones para trasladar sus restos a la ciudad que con tanto valor había defendido durante la Guerra de la Independencia. A primeros de junio de 1870, después de un solemne funeral en la Catedral de Ceuta, la comitiva salió hacia Zaragoza, haciendo escalas en Cádiz, Sevilla y Madrid, ciudades en las que se le rindieron honores militares y se celebraron solemnes honras fúnebres, hasta que el 14 de junio llegaron a Zaragoza y sus restos quedaron depositados de forma provisional en la Basílica del Pilar. En 1908, con motivo del primer centenario de los sitios, en la iglesia de Nuestra Señora del Portillo se erigió la Capilla de las Heroínas y allí quedaron definitivamente instalados sus restos el 15 de junio de 1909, en un acto presidido por el rey Alfonso XIII. Vamos a escuchar ahora un pasodoble jota que escribieron Benito Uclecia y Ruiz de Padilla y que cantó Conchita Puello, con todos ustedes, Naila Sebastián, interpretando el romance de Agustina de Aragón. Muerte, pero tu gesto fue hermoso
como por tu arranque tan valiente. No habrá quien manche tu nombre ni que deje de soñar siempre que el mundo te nombre. Te pondrás sobre un altar y que todos lleven de noche y de día en copla y romance tu gran valentía. Agustina Aragón hoy te venera porque admira tu heroísmo a la bandera. De entre todos fue tu rasgo el más valiente, dominando ante un cañón junto a la muerte. Tú supiste detenerlos con arranque de león fiero hasta hacer retroceder cobarde al extranjero. Estamos llegando al final de este festival y, como ya saben, contamos con la presencia de la concejala de festejos del excelentísimo Ayuntamiento de Elche, a quien invitamos a acompañarnos en este escenario para dirigirnos la palabra. Señora Mora, cuando quiera. Querido amigo Javier y presidente del Centro Aragonés, querida compañera Irene Ruiz, concejal de Cultura, compañeros de corporación, reina y damas mayores de las fiestas de Elche, familia del Centro Aragonés, representantes de las diferentes entidades festeras y culturales de nuestro municipio y a todos aquellos que hoy habéis querido acompañar a esta gran familia festera, la familia del Centro Aragonés, en uno de los días más grandes para ellos. En primer lugar, el señor alcalde, don Pablo Ruz, me pide que le disculpen, pues ahora mismo se encuentra con Su Majestad el Rey representando a nuestro municipio, a Elche, en el día de la festividad nacional. Es un verdadero lujo poder participar como les decía. Es un verdadero lujo poder participar en este acto y poder celebrar junto a vosotros no solo el Día de la Fiesta Nacional, sino el Día de la Virgen del Pilar y poder disfrutar de la esencia y de la cultura aragonesa de la que sois custodios precisamente vosotros, los aragoneses, que vinisteis a nuestro municipio, a nuestra ciudad, a hacer de Elche vuestro hogar. He escuchado hoy, aquí en este mismo escenario, que en Aragón tenéis vuestras raíces, como la familia Jarque Timoner, pero que es en Elche donde habéis dado vuestros frutos. Y ese fruto precisamente es el poder de convocatoria que habéis tenido precisamente en el día de hoy. Ver este maravilloso gran teatro repleto de gente pone de manifiesto dos cosas. En primer lugar, el cariño que os tenemos todos los ilicitanos. Y en segundo lugar, que esta ya no es solo vuestra fiesta, sino que nos habéis hecho partícipe de vuestra fiesta y que nosotros la tenemos también como nuestra fiesta. Es emocionante poder ver que en un solo acto y sentados sobre una butaca hemos sido capaces de poder recorrer Aragón con vuestras jotas y vuestros bailes. Sabéis que son las primeras fiestas de la Virgen del Pilar para este gobierno municipal y en particular para mí, aunque yo soy una espectadora año tras año de este maravilloso festival de jotas, es un verdadero placer poder haberlo disfrutado como concejal de festejos y he de reconocer que para mí
Ha sido un verdadero placer, no solo un verdadero placer, sino que me ha embriagado un verdadero sentimiento de felicidad, porque juntos hemos crecido en el mundo festero y ver cómo esta gran familia ha sido capaz de poder transmitir y de poder hacer perdurar la tradición, la cultura aragonesa de generación en generación, es un verdadero orgullo. Hoy hemos visto cómo en este escenario debutaba Rubén, o cómo Julia y Álvaro disfrutaban al son de esas bonitas jotas. Señores, lo que hemos podido presenciar hoy aquí sobre este maravilloso escenario del Gran Teatro de nuestro municipio, de nuestro querido Elche, es el trabajo, es el esfuerzo, es el tesón, es la ilusión, es el trabajo altruista que esta gran familia del Centro Aragonés realiza no solamente en los días previos a esta celebración, sino durante todo un año, para hacer que este escenario haya podido vibrar con sus jotas, con sus castañuelas, con sus palmas, con esos tambores. De manera que Javi y a toda la familia del Centro Aragonés, muchísimas gracias por parte de este Gobierno municipal por todo el trabajo que realizáis día tras día durante tantísimos años. Tenéis todo el apoyo del Gobierno municipal para que continuéis. Javi se la nota. Y así es. Así es, nuestro apoyo para que continuéis con ese trabajo incansable que hacéis y agradecimiento eterno por todo ese trabajo que hacéis. Y señoras y señores, no quiero extenderme mucho más porque creo que queda una última actuación de esta bonita familia del Centro Aragonés. Simplemente desearles que disfruten de este bonito día, de la fiesta nacional y que viva la Virgen del Pilar. Buenas tardes. Yo también voy a ser breve porque estamos un poquito cansados después de los días que llevamos, pero principalmente quisiera dar las gracias en primer lugar a Mora, concejala de festejos, Irene Ruiz, que creo que también estás por ahí, concejala de Cultura. Gracias. Gracias por la cesión del teatro, como siempre. Gracias a todo el mundo que nos ayuda a que podamos llevar a cabo todos los actos que tenemos previstos. Pues sin la colaboración municipal, obviamente, pues no podríamos realizarlos en la manera que se proyecta. Así que, en primer lugar, agradecimiento para ambas por vuestras gestiones y por vuestra manera de tramitar las cosas y llevarlo a cabo. Gracias, como siempre, a todos los equipos de gobierno que siempre se han volcado con el Centro Aragonés y que siga siendo así, ahora que lo he oído, más todavía. Simplemente saludar al resto de la corporación municipal, que me consta que también, no os veo, pero sé que estáis por aquí. Entonces, agradecer como siempre también, tanto cuando habéis estado en equipo de gobierno como no, vuestra presencia, vuestro trato hacia nosotros, hacia la asociación que represento, y de verdad un placer poder estar cada año más aquí en este escenario y poder compartir con todos vosotros todo lo que hacemos. Reina de las fiestas, damas de las fiestas de Elche, representantes de las distintas entidades sociales y culturales de la ciudad, gracias por venir un día más, el Día del Pilar, a estar con nosotros y a que podamos compartir con todos vosotros la alegría que supone para esta asociación poder cada año difundir los valores, las costumbres, las tradiciones de la asociación. Este año, como ya llevamos unos cuantos años también, que dentro del Festival del Pilar metemos también un poquito de la Semana Santa del Bajo Aragón, para que ustedes cuando vengan aquí al Gran Teatro sean conscientes un poco de lo que hay. Ya lo ha dicho antes Ima, mi padre que quiso venir y mi madre que quiso aguantar. Entonces, al final, mi hermana y yo nacimos y después de todo eso, la grandeza reside justamente detrás de donde estoy yo. Todos ellos que han visto ustedes bailar, cantar, no hay ningún aragonés, ni uno. Por tanto, les invitamos a que más tengan en cuenta esa situación porque estamos totalmente asentados en la ciudad. No es que estemos asentados, es que somos de aquí, es que somos de Elche. Entonces, no hay que asentarse, es que ya somos. Entonces, por lo tanto, lo único que hacemos es simplemente representar una cultura de otra comunidad autónoma, que espero que les haya gustado como lo hemos llevado a cabo este año. Termino ya.
Gracias, muchas gracias a todos los presentes, tanto en la ronda de ayer como en el acto de esta mañana en la Basílica Santa María, como en el día de hoy aquí en el teatro, y que si Dios quiere y no pasa nada y las concejalas siguen haciendo lo mismo o más, pues estaremos aquí al año que viene, por supuesto que sí. Gracias de corazón, muchas gracias. Gracias. Antes de acabar, queremos agradecer de nuevo y, como siempre, la colaboración de los socios de este centro, la Diputación General de Aragón, el Ayuntamiento de Elche y su Concejalía de Festejos, a la Policía Local, que año tras año nos acompaña para que nuestra ronda sea segura, al Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, a todo el personal de este gran teatro, especialmente técnicos de sonido e iluminación. Muchas gracias. Sin vosotros esto no sería posible. Gracias también a Versión Radio, Antonio Sánchez y Javier Muñoz Comunicación, por la retransmisión en directo de este festival. La jota con la que cerramos esta actuación viene precedida de una deliciosa malagueña, y tanto una como otra pertenecen a una zarzuela, Los Caballeros de la Tortuga, con libreto de Eusebio Blasco y música de Joaquín Gaztambide. Fue representada por primera vez en el Teatro de la Zarzuela la noche del 23 de diciembre de 1867. Esta jota, con la malagueña de Joaquín Gaztambide, fue utilizada por Sarasate en Jota Navarra y por La Regla en Viva Navarra. Su curioso nombre se debe al fragmento del texto de una de las canciones de la zarzuela, que dice: quita, quita, quítate. Con esta jota nos despedimos de todos ustedes, esperando que hayan disfrutado tanto como todos los que hemos estado en este escenario. Muchas gracias y hasta siempre. Con la jota del ta y el te.
Bueno, pues con la salida por el pasillo central del patio de butacas de este gran teatro de Elche, concluye este festival de jotas que les hemos ofrecido desde todos los canales del Centro Aragonés de Elche. Muchísimas gracias por habernos seguido en directo. Les esperamos en una nueva ocasión. El próximo año será 2024, cuando tengamos oportunidad de vivir de nuevo las fiestas del Centro Aragonés de Elche, que desde hace décadas celebra y festeja a la Virgen del Pilar. Desde el Gran Teatro de Elche, muchísimas gracias por la atención que nos han prestado. Un saludo y muy buenas tardes.